un favor. ¿Será que tú cada clase que grabes la descargas, como lo haces normalmente, para compartirlo con tus compañeros, la descargas en YouTube y la nombras? Entonces le pones sesión uno, sesión 2, la vas denominando así y al final de la semana me envías un correo con todas esas clases que se han visto en la semana para yo poderlas ir cargando a la plataforma, ¿vale? Ah, bueno, perfecto. Sí, yo la estoy nombrando. Por ejemplo, ayer la clase 6. Sí, correcto. Listo. Te agradezco mucho, Héctor, muy formal. Doctora, ¿puedo comenzar así? No, no me da la opción aquí. Dale, hazla así, compañero, Jairo, tranquilo. perdóname, pero ¿le puedes compartir la clase a Jairo? Creo que no ha podido. Es que está como el computador no ha podido. No, no he podido, estoy en el computador. Sí. ¿Y no se la puedes enviar a Jairo por correo? ¿O a mí por correo? Mm, Bueno, no he podido, doctora. Yo pienso que es mejor comenzar así. Y como se está grabando la clase de todas maneras. Ya no las envías más tardecito que puedas. Sí. Mira, ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Le das arriba donde está la X en la parte izquierda, en la parte derecha, donde está la X. ¿Sí te das cuenta? Sí. Dale ahí, cierra. Ahora sí, busca las diapositivas ahí donde están. ¿Ya sabes cuáles son? No, no me da aquí. No, no, aquí ya está ya estamos viendo tu escritorio. ¿En qué carpeta de tu escritorio están las diapositivas? No, no, no voy a presentar diapositivas. Ah, ¿no? No, no. Ah, entonces, ¿qué estamos buscando? Yo pensé que era las diapositivas. No, 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 no. Bueno, ¿puedo comenzar, doctora? Listo, comienza entonces. Pensé que era que tenías diapositivas. Ya quito tu Bueno, pantalla. ok. Bueno, la doctora, compañeras y compañeros todos, me ha asignado un tema para exponer en el día de hoy que tiene que ver con un capítulo muy especial que es el capítulo 7, que trata sobre el silencio administrativo. Específicamente el artículo 83 establece el silencio negativo. Pero básicamente la exposición se trata del artículo 84, que trata del silencio administrativo positivo. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 84, habla del silencio positivo, de que solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Dice, establece que los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este código. Bien, en ese orden de ideas, vamos a hablar de algunas definiciones
que trae no solamente algunos autores, sino también el Departamento Administrativo de la Función Pública y el mismo Consejo de Estado. Pues cuando un administrado solicita de la administración, esto para ilustrar un poco sobre el tema de en qué consiste el silencio administrativo positivo, ¿no? Es decir, cuando un administrado solicita de la administración algo y ésta no responde en el plazo predeterminado legalmente, se entenderá otorgado lo solicitado gracias al silencio positivo, siempre que esté previsto en la norma como un supuesto silencio positivo y se den las demás condiciones precisas. En tales casos, la voluntad en sentido amplio, pues, de la administración queda sustituida directamente por la ley. Es decir, la voluntad de la administración queda supeditada a lo establecido en la ley. De otro lado, el Departamento Administrativo de la Función Pública dice que el silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que en determinados casos la falta de decisión de la administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados tiene un efecto que puede ser negativo o positivo. Ahora bien, tratándose del positivo, el Consejo de Estado explicó que el acto presunto hace que el administrado vea satisfecha su pretensión como si la autoridad la hubiera resuelto de manera favorable y a su vez la administración pierde competencia para decidir. Así las cosas, pues, para que se configure este fenómeno se deben cumplir 3 requisitos. El primero, que la ley le haya dado a la administración un plazo dentro del cual deba resolver la petición. En segundo lugar, que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efecto de silencio positivo. Y tercero, que la autoridad que estaba en la obligación de resolver no lo haya hecho dentro del plazo legal. Por último, es bueno precisar que dentro del plazo legal no solo se debe emitir la decisión, sino también su respectiva notificación en debida forma. Ahora, es necesario recordar, inclusive, que el ejercicio del derecho de acceso a la administración está limitado por el término de caducidad, pues de no hacerlo los actos adquieren firmeza y ya no podrán ser ventilados en sede judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, para que se configure el silencio administrativo positivo se deben cumplir los 3 requisitos señalados y a falta de uno de estos se aplicará la regla general, lo cual es el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo es un fenómeno que la ley contempla con la finalidad de proteger el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Esto lo dice el Departamento Administrativo de la Función Pública en un concepto que emitió. Para los casos en los que la administración no se pronuncie frente a peticiones o recursos interpuestos por los administrados, generando un acto ficto o presunto que según el caso niega o acepta lo solicitado. En cuanto a los efectos del silencio administrativo, tenemos que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 83 y 84, la regla general es que este tiene efectos negativos, puesto que el silencio será positivo solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales. Por tanto, en los demás casos será negativo. Ahora,
En cuanto al término, si bien es cierto que el silencio administrativo, el silencio negativo, la ley contempla un término de 3 meses, que una vez radicada la petición o reclamo, la administración tiene un plazo de 3 meses, dentro de los cuales, si no se da la respectiva respuesta, inmediatamente se entiende que hace tránsito a un silencio administrativo negativo. En el caso del silencio administrativo positivo, no existe un término general para que se configure el silencio administrativo positivo, puesto que la ley fija plazos distintos para cada actuación. Actuaciones administrativas, desde 15 días, por ejemplo, hasta 3 meses, 6 meses e inclusive un año. Si la ley ha otorgado un plazo de 15 días, por ejemplo, para que una entidad administrativa se pronuncie sobre determinado tema, cumplido ese plazo, se configura el silencio administrativo. En consecuencia, si usted desea conocer cuándo se produce el silencio administrativo positivo, debe primero conocer cuánto plazo tenía la entidad respectiva para atender su petición o responder el recurso determinado. Bien. Hay algo muy importante, y es que entre las normas legales que establecen de manera expresa el silencio administrativo positivo, se encuentra, entre otras, el artículo 25 de la Ley 57 de 1985, que hace relación al acceso a documentos públicos. De otra parte, el artículo 25 de la Ley 80 del año 93, que tiene que ver con las solicitudes formuladas en el curso de la ejecución de un contrato estatal. Y el artículo 123 del decreto 2150 de 1995, relacionado con las peticiones que formulen los usuarios en la ejecución del contrato de servicios públicos. Básicamente, y en términos generales, podemos decir que el silencio administrativo positivo tiene varios requisitos. La jurisprudencia del Consejo de Estado considera 3 requisitos para que se configure el silencio administrativo positivo. Que la ley haya dado a la administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recursos, etcétera. En segundo término, que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo. Y en tercer lugar, que la autoridad que estaba en la obligación de resolver no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto del primer requisito, el inciso primero del artículo 84, y la ley 1437 de 2011 señala: solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Es decir, que si la ley no consideró como consecuencia expresa del silencio positivo, este no se configura cuando la administración no responde en ningún sentido las peticiones y recursos del administrado. En cuanto a los términos que ya hice referencia, para que se configure el silencio administrativo positivo, establece el término o plazo que se requiere para que se configure el silencio administrativo positivo. Depende de cada actuación administrativa, de cada plazo establecido por la ley para determinada situación. Si la ley ha otorgado un plazo determinado, por ejemplo, como ya lo dije, de 15 días para que una entidad administrativa se pronuncie sobre determinado tema,
cumplido ese plazo, obviamente vemos que se configura el silencio administrativo positivo. ¿Cómo solicitar el silencio administrativo positivo? Cuando un ciudadano o administrado considere que se ha beneficiado del silencio administrativo positivo en los casos en que la ley lo ha considerado, debe solicitar su reconocimiento, según lo señala el artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La persona que se hallara en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establece el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haber sido notificada la decisión dentro del término previsto. Hay que, obviamente, protocolizarlo a través de una notaría. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es decir, es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Inclusive establece la norma que para efecto de la protocolización de los documentos de que trata el artículo, se entenderá que ellos carecen de valor económico. Eso es en términos generales, doctora, de lo que se trata el silencio administrativo positivo, contemplado, repito, en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Ok, muchas gracias. Entonces, pues veamos cómo la exposición que nos hace nuestro compañero, sí, es que todavía no me aprendo los nombres, Fabio Macea, pues ha sido muy claro, ¿no? Opera el silencio administrativo, como le decíamos ayer, siempre y cuando pues la norma especial así lo establezca. O sea, tiene que estar referenciado que diga opera el silencio, en caso de que no se dé la respuesta, opera el silencio administrativo positivo. Hola Felipe Agudelo, ¿cómo estás? Felipe Agudelo, ¿cómo vas? Qué pena, doctora, buenas noches. Tranquilo, que te has ganado la exposición de iniciar la próxima clase. Ya en un ratito te doy el tema. Gracias, Felipe, por tu amable solicitud. Bueno, ya lo escribo ahí para acordarme. Dime, Gillian. Gillian. Buenas noches para todos. Bueno. Bueno, profe, quería pues hacer una consulta, ya que el compañero expuso el tema del silencio administrativo positivo y negativo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Profe, bueno, tengo un caso, pues no sé si se pueda resolver durante la clase o de una vez, y es el siguiente. Resulta que cuando varias entidades intervienen en un asunto, puede pasar lo siguiente, y es algo pues que yo he visto en el área que estoy trabajando. Es el siguiente: nosotros interponemos una petición ante una entidad solicitando reconocimiento de un derecho que ya está establecido plenamente en la jurisdicción contencioso administrativa. Se interpone la entidad pertinente, pero resulta que en este tema intervienen tres entidades. Una, la que profiere el acto administrativo, otra que es la encargada de los recursos, y otra que es la que administra los recursos, que en este caso es fiduprevisora. Resulta que uno interpone la petición y las entidades lo que hacen es dar respuesta. La primera entidad, que es la que profiere el acto administrativo, da una respuesta diciendo que pues no es la competente para emitir un pronunciamiento. Sin embargo, profieren un oficio diciendo pues por tales razones el derecho que usted solicita pues está establecido en tales normas. Sin embargo, nosotros no somos los competentes, le remitimos a la entidad, que en este caso pues sería Ministerio de Educación, esta petición para lo de su competencia. Dicha entidad no responde nada
y Fiduprevisora, que es la encargada de administrar los recursos, profiere otra respuesta señalando que pues tampoco existe el derecho y que tampoco son los competentes y que tampoco son, no están capacitados o no sé cómo decirlo, para proferir un acto administrativo. Y al final de cuentas, ninguna entidad da una respuesta de fondo frente a la petición. En estos casos, ahí la no hay jurisdicción, silencio administrativo positivo. Comencemos por ahí. ¿Por qué? Porque la norma no regula que frente a esa clase de peticiones, porque es que el derecho administrativo positivo tiene que encontrarse expresamente catalogado como tal. Y ese caso que nos están planteando, perdón, te interrumpo así bruscamente, no corresponde a lo reglado frente al silencio administrativo positivo, como si lo es, por ejemplo, el tema de los servicios públicos. El tema de los servicios públicos, la misma norma establece, en caso de que no se dé respuesta, operará el silencio administrativo positivo de conformidad con lo reglado en el artículo 85 del CEPACAS. Tiene que estar expreso, que diga que frente a esa no respuesta a ese derecho de petición, opera el silencio administrativo positivo. Ahí lo que te alcanzo a entender, pues hay temas donde ellos están diciendo, oiga, no, qué pena con usted, pero no les puedo atender esa situación. Le manifiesto que conforme a la información que se tiene en la entidad, las normas que lo regulan son tales, tales y tales, sin embargo le advierto que el competente es el Ministerio X y le informo, ¿sí? Como lo dice la 1755, que dicho petición será enviado al Ministerio de Educación. Ellos le dicen que lo envían al Ministerio de Educación. ¿Ustedes qué deben hacer? En atención a eso, lo que deben es solicitarle al Ministerio de Educación que enviándoles ese radicado o esa información que les da la entidad o las entidades, diciéndole que pues ellos están manifestando que no son los competentes, que le remitieron el derecho de petición al Ministerio, que solicita por favor el informe en qué estado se encuentra dicha petición. Si ustedes observan que ya han pasado los 15 días o insisten en que les deben contestar porque ellos sí tienen la competencia, entonces pues yo les recomendaría tutelar y que sea el juez el que determine, y en caso tal, pues si él decide que ellos son los competentes, pues les ordenará darle respuesta al derecho de petición. Sin embargo, pues según veo lo que ellos han hecho es ya para ellos muere el derecho de petición y los términos le empiezan a correr a partir de que les llega al Ministerio de Educación, le empiezan a contar desde los 15 días. ¿Sí? Entonces, sería que le dirigiesen la solicitud al Ministerio de Educación con ese radicado que ya les dieron, a ver ellos qué les contestan. Si ustedes ven que a partir de que se envió ese radicado ya han pasado 15 días, 20 días, un mes, no les han dado respuesta, pues tutelen. Pero te digo, ahí no operaría el silencio administrativo positivo, por el contrario. Según lo que nos regula la norma, sería el silencio administrativo negativo. ¿Sí, Gillian? sí, Doctora. claro, doctora, lo que pasa es que de hecho sí se configura el silencio administrativo internet, no negativo. lo entendí. Ingrid Perdón. Perdomo Fierro. Oh, ay, qué bueno. Tengo muchas personas que quieren exponer. Doctora, le Buenas pongo- noches. Perdóname, es que Señora. el internet acá en el Huila no es que sea muy bueno y se me entrecortó al final y no pude entenderle al final. Qué pena con usted, excúseme. Tranquila, no Gracias. pasa nada. Ya la perdonaremos la otra clase. Gracias. Perdón, si no te dejé terminar, pero bueno, quería aclarar en principio eso. Sigue, Gillian. Doctora. Doctora, es como para una aclaración, ¿Sí? como para complementar básicamente con Ujú. respecto a lo que decía la compañera. Es decir, cuando se va a interponer un reclamo, una queja, etcétera, hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, que el reclamo haya sido legalmente interpuesto, es decir, que cumpla la totalidad de los requisitos que exige la norma, ¿no? Para que la administración pueda proferir una decisión de fondo. Y esta
lo hace dentro del término de su competencia temporal, ¿no? Hay un requisito que la reclamación no sea extemporánea, por ejemplo. Es decir, en el caso de la compañera, si la competencia no es de la entidad tiene que dar traslado, ¿no? Obviamente a la otra entidad competente para que resuelva su solicitud. Pero en el caso de que la reclamación no sea extemporánea, obviamente que sea extemporánea, obviamente que se da el silencio negativo. Es decir, por ejemplo, en el caso de una reclamación laboral, cuando a los 3 años caduca la acción, por ejemplo, ¿no? Y queda en firme cualquier decisión de tipo laboral a los 3 años. Y la reclamación se hace luego de los 3 años, a los 3 años y medio, 4 años, lo que sea, ya es extemporánea y por supuesto que se entiende que ya es un silencio administrativo negativo. Ahora, hay algo muy importante y es que con fundamento abiertamente contrario a las normas, es decir, el que pretenda obtener, por ejemplo, una exención o una deducción de un impuesto, ¿no? Que es prohibido por ley, obviamente que tampoco le van a responder, y si no le responde se entiende que es un silencio administrativo negativo porque es una reclamación ilegal, ¿no? Ya que la entidad no está autorizada desde el punto de vista legal para otorgar, por ejemplo, una exención del impuesto, que alguien haga una solicitud solicitando que lo declaren exento del pago de X impuesto. Desde el punto de vista legal, la entidad no puede, si no responde, se entiende que es negativo, ¿no? Ahora Quería sí, complementar gracias. básicamente. Gracias. Ahora sí, sí. Gillian. Sí, claro. Doctora, bueno, ¿qué pasa? Ya estando claros en que se trata de un silencio administrativo negativo, ¿qué sucede? Resulta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se está suscitando en estos casos que la posición está dividida porque algunos jueces o magistrados tienen en cuenta que esos oficios que profieren, en este caso que yo les planteo, que es fiduprevisora y Secretaría de Educación, no dieron respuesta de fondo y se configura el silencio administrativo negativo. Entonces se demanda pues el acto ficto presunto negativo, pero hay algunos que tienen en cuenta los oficios como una respuesta de fondo y que uno debe atacar esos oficios. Entonces la duda mía va más encaminada a eso. En estos casos, entonces, cuando la entidad que debería contestar de fondo esa petición, en este caso el Ministerio de Educación no lo hace, y las entidades que sí lo hacen tienen en cuenta esas respuestas como una respuesta de fondo a la petición. Este caso, ¿cómo lo plantearía usted, doctora? Porque sí está dividida esa posición en la jurisdicción. A ver, Gillian, te voy a poner un ejemplo para que hagas parte del proceso, digámoslo así. Entonces, Gillian trabaja para el Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Jairo trabaja para el Ministerio de Cultura, ¿sí? Entonces, yo, Luz Mary, le hago una petición al Ministerio de Industria y Comercio y le digo, oiga, necesito que me digan cuáles son los presupuestos que se tienen en cuenta para organizar las ferias y fiestas del municipio de Pitalito Huila, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Gillian, ¿qué me va a contestar? Le llega por reparto mi petición, porque las entidades no se pueden negar a recibir los derechos de petición. O sea, el señor que se siente en la radicación, pues, o si lo haces por internet o por, pues ellos no, primero ni siquiera tienen la formación, entonces ellos no saben qué contestarte en ese momento. Ni puedes, no, esto no es, qué pena, lléveselo, Luz Mary, no le podemos recibir porque esto no es acá. No, en las entidades públicas se tiene la obligación de radicar todo lo que llega. Entonces, llega el señor de radicación, le da un radicado y entonces se lo pasan por reparto, le corresponde a Gillian, que trabaja en atención al ciudadano, contestarlo. Entonces, ¿tú qué le vas a decir?
Señor Pepito Pérez, en atención a la solicitud que usted presenta, le informo tal cosa que esta entidad, en atención a la disposición normativa, funcional, misión, visión de la entidad, lo que le quieras poner, no tiene la competencia para pronunciarse o te puede decir, de hecho, te puede decir hasta nuestro pronunciamiento va a ser parcial, en atención de que solamente le podemos contestar una parte y la otra parte le corresponde a otra entidad. Entonces, ¿qué están haciendo ellos con eso? Lo que tú le estás diciendo en el ejemplo que estamos poniendo aquí es, señora Luz Mary, yo le informo que nosotros no somos los competentes, sin embargo, el competente es el Ministerio de Cultura, no sé qué. Entonces, en atención a eso, su petición será remitida al competente. ¿Sí? Entonces ahí se va el derecho de petición. Se va el derecho de petición y entonces llega al Ministerio de Cultura, entonces se lo entregan por reparto a Jairo. Entonces Jairo no puede decir que porque tú ya lo tuviste un mes, entonces la norma de eso también lo regula la 1755. Los términos a Jairo le comienzan a contar a partir de que ingresan a la entidad, con el radicado a la entidad. Entonces ahí es Jairo el que tiene que entrar a contestar. Ahora, si tutelan y dice, oiga, no, es que el Ministerio de Industria y Comercio no me ha dado respuesta, y entonces le abren un disciplinario por simple sospecha a Gillian para que informe. Entonces lo primero que va a decir Gillian en su defensa es, no, mire, mediante radicado número tal, de fecha tal, se dio respuesta al señor dentro del término, informándole, o extemporáneamente, como sea, pero se le dio respuesta, informándole que su petición iba a ser remitida al señor Jairo Gómez. Atención a eso, pues, digámoslo así, ¿qué van a hacer en ese caso contigo? Pues tendrán que archivarte el proceso. O si tutelan, entonces te llega la tutela por reparto. Entonces, ¿qué vas a contestar? Pues que ya esa situación ha sido superada para la entidad en caso de que haya sido contestado extemporáneamente, porque pese a que fue de manera extemporánea debido al cúmulo de documentos que tiene que sacar a diario la entidad, dicho radicado ya se envió y que en atención a eso la solicitud o la posible vulneración al derecho del que se está hablando en la tutela ya fue superada. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada entidad tiene su propio, tiene sus propias, ¿cómo se dice? En los decretos de creación a cada entidad establece y le regula cuál es la competencia que tiene cada entidad. Si ellos están soportados en eso, pues ahí sí, difícilmente. Y ahí el único que te podría resolver en caso de que exista duda de lo que sea y de que te estén diciendo que no es competente, pero que realmente sí es competente, o que había una parte que sí era competente y no te la contestó, es el juez. Doctora, y eso sería como el acto administrativo, ¿cierto? Si eventualmente es el competente y no contestó lo que debía contestar. El oficio mismo, mediante el No, cual... el oficio es un oficio, el oficio no es un acto administrativo. Pero se convertiría en un acto administrativo teniendo en cuenta la respuesta, ¿no? No. Es un acto de mero trámite. No. Ajá, no, el acto administrativo, ¿no han visto todavía acto administrativo? Ustedes tienen una clase donde les van a hablar de las, ¿cómo se llama? De cómo, de acto administrativo, ¿cierto? Que tienen una materia. ¿Y cómo está conformado? Sí, Sí, la yo sé. composición del mismo. No me voy a meter allá porque se imagínense, hay una clase, hay un módulo completo para eso, pero te digo no, el acto administrativo tiene unos requisitos. El acto administrativo sí efectivamente lo prefiere un órgano competente. Un acto administrativo, por ejemplo, una resolución, un decreto, hasta una instrucción podría tomarse como tal, ¿sí? O hasta un concepto, ¿sí? Pese a que no sea vinculante, pero podría en un momento dado, dependiendo del alcance que tenga, constituirse como tal. Pero un oficio no, un oficio es un oficio, es un documento que da impulso a una respuesta, digámoslo así, pero no, o de pronto puede dar impulso a un acto administrativo, es a través del cual se comunica el acto administrativo, ¿sí? Ahora, a lo que hace referencia es al principio de legalidad, ¿no? Que también lo vamos a ver en esta clase, y es que todos los actos que profiere un funcionario público en calidad de tal se presume legal y se presume veraz.
Es decir, todo lo que tú afirmes como funcionario público en un documento proferido y en el que firmes como funcionario público, se presume veraz y se presume y tiene goza de presunción de legalidad. Pero ese es otro tema. No lo confundamos con el acto administrativo. Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Gracias. Dime, Lever. Lever. Doctora, buenas noches. Buenas. Qué pena. Tranquilo. Tengo un poco de conexión inestable, entonces qué pena. Ya que estamos hablando pues del silencio administrativo pues positivo, pues como todos sabemos, pues ya usted explicó pues la norma general y todo lo demás. Yo siempre he tenido como, pues en el momento a mí todavía nunca me ha tocado una duda exactamente acerca de su protocolarización ante la notaría. Eso sí, no tengo ni idea de cómo es ni cómo se hace. Porque creo que escuché alguna vez a algún compañero indicar que le tocó hacer eso y me dijo que le había salido un poco costoso. Es un acto sin cuantía, ¿no? Y lo que pasa es que las notarías pues sí tienen sus propias, cada año la notaría sacan ¿cómo se llama? La resolución, la Superintendencia Notarial y Registro, donde establecen cuáles son los costos que realiza cada o que puede cobrar cada notaría. O sea, los valores están debidamente reglados, digámoslo así. Entonces, frente a eso, pues hay muchos temas en lo que refiere al silencio administrativo positivo. Sí o sí se tiene que legalizar ante la notaría, ¿sí? Ante un notario que es el que da fe, pues, de la configuración del silencio administrativo positivo. Si no se hace de esa manera, pues o sea, no con el solo hecho de que no me den la respuesta, se configura el silencio administrativo positivo. Para que se pueda configurar, tengo que invocar ese silencio administrativo positivo. Entonces, como dice, la persona que se hallara en las condiciones previstas en las disposiciones legales que regulan el silencio administrativo positivo frente a por ejemplo, frente a la protocolización de una constancia o de una copia, de que tratan algunos documentos que deben sí o sí entregarse, se debe hacer o se debe solicitar a través de escritura pública y todo lo que se haga en la notaría pues tiene sus efectos una vez se configure lo que corresponde al silencio administrativo positivo. Entonces se da mucho en lo que refiere a servicios públicos, en lo que refiere a la materia tributaria también regula lo que corresponde al silencio administrativo positivo, como es el caso, por ejemplo, si no estoy mal, del recurso de reconsideración. De hecho, el silencio administrativo positivo está arreglado en el mismo estatuto tributario en el artículo 734, en lo que refiere a los recursos. Dice, mire, les voy a mostrar para que ustedes vean cómo una norma especial regula el silencio administrativo positivo y para que uno pueda decir, aquí se opera el silencio administrativo positivo, debe estar regulado como tal. Mire, el artículo 734, el silencio administrativo positivo del estatuto tributario, ¿sí lo están viendo? Sí. Bueno. Dice, si transcurrido el término señalado en el artículo 732, vamos a ver el 732, habla del término para resolver los recursos en materia tributaria, ¿sí? Entonces dice, perdóneme que de pronto es de la universidad. ¿Aló? Señora, estoy en clase, dime. Bien. ¿De dónde me llama, perdón? Ah, es que ahorita estoy trabajando, ya, cuando lo necesite yo la llamo, gracias. Bueno,
Entonces tenemos que el silencio administrativo en materia tributaria, discúlpenme, se refiere al término para resolver los recursos. Mira, aquí me dice, transcurrido el término señalado en el 732, es decir, término para resolver sin perjuicio de lo dispuesto del artículo anterior, es decir, de la suspensión del término para resolverlo, si el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente. O sea, aquí me dice, opera el silencio administrativo positivo, ¿sí? Está debidamente arreglado y está debidamente regulado. Entonces, por eso decimos que el silencio administrativo positivo opera frente a lo que tiene que ver al término para resolver los recursos que corresponden, dice, a los recursos de reconsideración, o que también se conocen como de reposición, contado a partir de la interposición de debida forma. Entonces, cuando hablamos del recurso de reconsideración en materia tributaria, decimos que ahí opera el silencio administrativo positivo porque así lo está determinando esa norma especial que es la norma tributaria. Dime, Marta. Ese mismo texto y esa misma especificidad la da el artículo 52 del CEPACA frente a los recursos. Dice claramente que de no resolverse los recursos dentro del término de un año, cuando estos sean en primera, única o segunda instancia, se entenderán fallados a favor del recurrente. Sí, señora. Entonces, siempre nosotros tenemos que ver esa norma especial. Entonces, mire, la voy a abrir. Sí. Le damos la norma completa. Perdón, es que acá estoy un poco oscuro, es que si prendo. ¿El artículo 52, Doc? Sí, léelo, por favor. La 1437, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice textualmente. Para que ellos sepan dónde es que nosotros atamos el silencio administrativo positivo al hecho de resolver los recursos, ¿sí? Sí, señora. En la ley 1437 del 2011, caducidad la facultad sancionatoria, artículo 52. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiera ocasionarles, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven recursos, los cuales deberán ser decididos so pena de pérdida de competencia en un término de un año, contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. Vean cómo este artículo y dice al inicio, cosa que no dice el estatuto tributario, porque recuerden que el CEPAC es una norma general, ¿no? Entonces dice, salvo lo dispuesto en norma especial, ¿sí? Es decir, salvo lo que ya esté regulado en norma especial, se aplicará esta situación. Entonces, por eso es que debemos tener en cuenta mucho, sí, la norma especial. Ahora, el CEPACA también nos regula lo referente a, oiga, ojo porque puede tener investigación disciplinaria. ¿Por qué disciplinaria? Porque actualmente está establecido dentro del artículo 48 como una falta gravísima. En la 1952 ya no se va a denominar como tal, por eso andamos corriendo con los expedientes. Si ustedes tienen abierto un expediente por disciplinario, por silencio administrativo positivo y es veraz esa queja, traten de dilatarlo hasta que entre en vigencia la 1952, porque ya con la 1952 no se va a poder calificar como una falta gravísima. Entonces no dejen que llegue a cargos. Dime, Hugo Reyes. Gracias, Marta. Muy buenas noches, doctora. Y a todos. Doctora, es más comentarios, una inquietud y también obviamente salir de la duda para que de pronto me puedas colaborar o con los demás compañeros. En el caso cuando existe la caducidad, pasa acá en Villavicencio que frente a las resoluciones, listo, pues uno pasa ya para el silencio administrativo positivo y pasa a la notaría, pero resulta que hay algunas notarías que se niegan a hacer esa protocolización. ¿Por qué? Entonces,
¿Qué arguye? No, que no la realizan. Me pasó en una ocasión que no la realizaron y pues a lo último pasaba solamente con unas multas, con una sanción de contravencional en Si tránsito. no la ponen, Y a lo ojo, último, hacerle una queja a la oficina a la superintendencia delegada para el notariado, informando, dígale por favor, necesito que se identifique y necesito hablar de manera inmediata con el señor notario porque voy a poner la queja que corresponde a la superintendencia de notaría y registro, a la delegada para el notariado para que los investigue porque ellos no se pueden negar a prestar el servicio. No, yo sé que es un tema que no les gusta, en muchos notarías no les gusta, pero si ellos te niegan el servicio, ponles una queja inmediata que la superintendencia, si le das nombre, fecha, tipo de acto que fuiste a solicitar, el día, la hora, les abren de una vez indagación preliminar y si es el caso, investigación disciplinaria. Y contra los notarios, la superintendencia, yo que trabajé allá, sí son bastante fuertes. Entonces sí le tienen mucho miedo a la superintendencia notaria de registro. sí, sino que como era un comparendo, entonces el cliente a lo último tenía que vender una tractomula y entonces dijo, no, yo necesito quitarme de eso, yo no me voy a poner con eso a esperarme más tiempo y a ponerme quejas y toda la cosa. Entonces pago y entonces pues al último no terminé el proceso del señor para hacer la caducidad. Entonces lo pagó y entonces no pude mirar cuál era cómo terminaba todo frente a eso. Y la otra, ¿solamente están tratando el tema nada más de silencio administrativo positivo o puedo hacer alguna pregunta frente al negativo? No, pues la verdad estamos finalizando con los dos. Ayer hablamos ya todo lo referente, pues Derecho a petición. toda la parte, digamos, lo general de lo que corresponde al derecho de petición, solo que pues claro está, frente al derecho de petición bien atada muchas cosas, ¿no? Actos administrativos, tipos de actos, recursos y demás. Dime, Hugo. Es que referente al silencio administrativo negativo, no, ya he preguntado a algunas personas que tienen pues más experiencia y años que yo, pero no me han dicho en sí cuál es la consecuencia cuando pasados los 2 meses de una revocatoria directa frente a un proceso. No, espere. Ahí sí te tengo que frenar porque la revocatoria directa sí la tenemos que ver en otra clase. Sí, bueno, primero listo. vamos ya a... en otra oportunidad, Sí, gracias, disculpe. sí. Cuando lleguemos ahí me la recuerdas nuevamente, ¿vale? No, sino que pues como hablaba del silencio, gracias, disculpe. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces, el día de hoy yo creo que ya con esto nos queda claro lo que corresponde al silencio administrativo, tanto el silencio administrativo positivo como el silencio administrativo negativo a grandes rasgos. Sí, dime, Diana Lorena. La última que voy a escuchar. Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Me disculpo, pero hoy estoy sin cámara, entonces solamente por audio. Doc, yo tengo una pregunta muy particular referente a este tema que has puesto nuestro compañero, y es en el sentido de que, digamos, a mí ya me ocurrió de que el derecho administrativo positivo no me operó de pleno derecho, ¿sí? Para eso tuve que ir ante lo jurisdiccional para que me lo pudieran reconocer, pese de que operó porque estaba contemplado en la ley caso específico una resolución de planeación, una licencia de construcción, ¿sí? La Secretaría de Planeación se transgredió el plazo. Yo lo invoqué, lo protocolicé como debía protocolizarlo a través de notaría. Incluso me sucedió algo muy particular como el compañero que intervino anteriormente, prácticamente amenazando el notario con que él no podía negarse a prestarme el servicio, lo protocolizó, ¿sí? Pero al momento de que yo lo invoco ya debidamente ante la misma administración para que me opere, ellos simplemente se niegan y me dicen que eso me lo tendrá que reconocer por vía judicial. Entonces esa es mi duda, ¿opera de pleno derecho o un juez debe siempre reconocerlo a pesar de que ya esté catalogado en una norma especial que operan en forma positiva? Pues lo que pasa es que, digámoslo así, el tema disciplinario es más gravoso cuando aún diciéndoles, oiga, me lo tiene que reconocer y aún sabiendo que existe una norma que así lo establece, no lo hacen y que se tiene que pronunciar pues el juez para que los obligue prácticamente a
a declararlo, ¿sí? Pero pues en ese caso sí, pues la verdad es que, bueno, desafortunadamente así opera la administración, ¿no? Si no es un juez, si no se tutela, entonces si no, no contestan. Si no, pasa lo mismo que con el derecho de petición normal. Si usted no tutela, entonces no le dan respuesta. Esperan a que el juez le ordene que conteste para contestar. Así son. Entonces, así mismo pasa con el silencio administrativo positivo, desafortunadamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja que se tiene con el silencio administrativo positivo? Que es taxativo. Si está regulado, usted sabe que a ojos cerrados lo puede pelear hasta el final y se lo van a reconocer tarde que temprano, y de hecho las sanciones para quien no lo reconoce teniendo que hacerlo, pues van a ser mayores, van a ser más gravosas, porque hasta puede configurarse no solamente la culpa, sino también el dolo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Vale. Disculpe, doctora, ¿y ahí no se podría hacer una acción de cumplimiento? No sé, yo mi idea me parece que es más rápido llevarlo por el juez. Pero el juez con tutela, doctora, ¿o con qué? No, si quieres cuéntanos cómo lo hiciste, porfa, para que los contextualicemos con un caso concreto. Ay, ¿quién era que me estaba hablando ahorita? ¿Andrea? No. ¿Brenda? No sé. ¿Quién me habló ahorita? Diana, doctora. Diana, por favor, ayúdame a contextualizarlos con el caso concreto, para no demorarnos tanto en el tema y ya poder pasar al otro. Es más fácil así. Bueno, Doc, que en la pregunta de mi compañero que si se puede invocar una acción de cumplimiento. No. La pregunta que está haciendo, que si solamente, que si se tiene que hacer por vía de tutela, o que cuál es el proceso para que el juez ordene o reconozca o declare la existencia del silencio administrativo positivo. Doctora, pues la verdad, digamos que hasta la vía judicial no tuve que llegar, ¿sí? Pero prácticamente a eso me iban a llevar, y digamos que por vía judicial yo lo iba a llevar por acción de tutela. No sé si era el medio, digamos, el mecanismo de acción ideal. Es que es lo más rápido. Yo lo iba a hacer a través de ese medio. La verdad es lo más rápido, y con seguridad que le van a decir que sí. Sí, era lo más expedito. Incluso digamos que antes de acudir a la vía judicial, la secretaria de planeación en su momento, obviamente por las consecuencias disciplinarias que acarrea, haberle invocado el silencio, ya resolvió de manera inmediata y pues otorgó la licencia. Sí, es que, por ejemplo, lo que pasa con eso, y adicional a eso, es que a ellos también los investiga la superintendencia delegada, ¿cómo es que? La de tierras. En la superintendencia de notaría y registro también tienen una oficina que se encarga solamente de investigar a los curadores. Yo estuve coordinando el año pasado esa, y estaba en la superintendencia delegada para tierras, estaba en cabeza de ese superintendente proferirse frente a las decisiones disciplinarias, y eso es una falta gravísima, y con eso ya tiene uno para destituir. Cuando se niegan teniendo la obligación de hacerlo, se va uno por ignorancia a su fin. Sí, señora, pero considero que la vía más rápida, comparto con usted, era la vía de tutela, porque pues una acción de cumplimiento, a pesar de ser una acción constitucional, pues digamos que tiene un trámite más largo. Sí, o sea, es lo más rápido, y en atención a que el derecho de petición está regulado por la Constitución como un derecho fundamental, eso es mejor agarrarse, o sea, es como lo más recomendable, digo yo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a continuar hoy hablando de otro poquito y de otra serie de cosas que pues son importantes para a tener en cuenta frente a los fundamentos constitucionales del derecho administrativo. Dime, Fabio, y ya no más, ya no volveré a hablar de derecho de petición. Ah, no, doctora, era simplemente como para, ya que está cerrando el tema,
Un compañero preguntaba que cómo era el tema ese de protocolización. Bien sea a través de la demanda de lo contencioso administrativo, o bien sea a través de tutela. Digamos que la prueba importante es la radicación que él presentó de esa petición. Se protocoliza. Cualquier documento se puede protocolizar en una notaría, es decir, elevarla a escritura pública. Eso se llama, ese trámite se llama protocolización. Lo eleva a escritura pública. El otro requisito que se pide fuera de esa escritura pública de protocolización de la petición es un extrajuicio. Ese extrajuicio donde él certifica bajo la gravedad de juramento que él presentó en tal fecha esa petición y no le fue resuelta. Simplemente esos dos documentos son los que se presentan como prueba tanto en la tutela como en la demanda para que le sea reconocido obviamente el silencio administrativo positivo. Era esa aclaración para el compañero que preguntaba, doctora. Doctora, 2 palabras, por favor. Es necesario dejar establecido que para que se dé el silencio administrativo positivo frente a una petición debe completamente quedar establecida en el documento que vayamos a presentar, que es una solicitud de cualquier cosa. Si dejamos algún vacío, por experiencia propia, las entidades pueden salvaguardarse en que no existe una solicitud plenamente establecida. Gracias. Se fue la señal. No, compañero, aquí estamos todavía. Yo creo que la profe que se le cayó la señal. Gracias. Gracias, compañero. Es que la verdad también acá está fallando. Gracias. La doctora ya entra, que es que la sacó del sistema, compañeros. Gracias, compa. Muchas gracias, compañero. Y nos vemos. Mientras se conecta la profesora, sí me gustó mucho este tema porque es un tema muy importante que en realidad siempre lo vamos a ver, hasta los que no son abogados o que tienen otra profesión, siempre nos vamos a ver abocados en algún momento a solicitar un silencio administrativo positivo porque todas las entidades la embarramos. En algún momento dejamos un derecho de petición pasar muchísimo, un recurso que se nos vence también, o se queda en trámite de primera y segunda instancia, o que un acto administrativo no fue debidamente notificado. Entonces, fue muy bonito el tema. Correcto, compañera. Ese tema ¿Me están inclusive... escuchando? Sí. Ya, pero se te ve atrás. Ya te escuchamos, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Ok, disculpa, sí, doctora. como hay tanta gente conectada, se nos cae mucho el sistema. Entonces, les pido por favor, si tengo acá el computador, está totalmente bloqueado, no anda ni para un lado ni para el otro. Entonces, me toca, es como, si me salgo de acá y se sale y se cae toda la reunión porque el anfitrión está acá arriba. Oscar, por favor, siempre recuérdame cuando vaya a iniciar
que te nombre como, que te nombre como hospedador, Anfitrión. ¿vale? Para que Listo. no que si se me cae a mí, tú De la quedes demanda. ahí. Mira, hasta ahorita. Me está dejando ingresar otra vez. Ay, bendito sea Dios. Perdónenme, pero bueno. Ya.